Muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí voy respondiendo una pequeña solicitud que me hicieron los alumnos del grupo de análisis del mundo actual de los viernes, acá en la Universidad Anáhuac, acerca de esta situación en donde nosotros observamos un video en el que el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se presentó en Badiraguato, en donde tuvo una pequeña convivencia con un grupo de personas, inclusive se armó una pequeña taquiza muy sencilla. El problema es que lo que nos muestra el video es cómo se va él personalmente a saludar a una persona que nos muestran y nos explican que es ni más ni menos que la mamá del Chapo Guzmán. Incluso se dirige muy diligentemente a ella, diciéndole que ya recibió su carta, que le está poniendo atención a lo que le ha solicitado. Y él, en ese sentido, pues lleva la línea que ha tratado de mantener políticamente, por supuesto, de la gran tolerancia y el respeto que él mismo insiste tanto que se debe de tener hacia los adultos mayores. Ustedes saben que es parte de una propaganda de campaña que él ha construido desde que era jefe de gobierno. No podemos creerle tan honestamente sus palabras por el hecho de que los ha utilizado como carne de cañón y ganado político, que es para lo único que le ha servido manifestar este supuesto interés con estos grupos de adultos mayores que ahorita están sufriendo con los ajustes que él ya como presidente ha mandado hacer, y yo lo he visto en carne propia con mi propia madre, con mi abuela, con mi suegra, que llevan meses prácticamente desde que Andrés Manuel López Obrador tomó la presidencia de la República y que les van dando largas y nada más no les pagan las pensiones. Entonces, por eso, de entrada, ya que tenga ese trato hacia las personas adultas mayores, ya nos deja con cierto nivel de desconfianza. Pero agreguemos además de quién es madre la señora. Tomando en consideración que es un personaje que es un narcotraficante comprobado tanto en la persecución oficial que se tenía en México como también la solicitud que hicieron los Estados Unidos porque se hiciera el traslado, y si él se molestó tanto y está tratando de apelar tanto a que no solo su inocencia, sino que lo dejen ir, porque no, desgraciadamente para él, demostraron en esencia plena, pues no puede hacerlo. El problema es que está encarcelado en una cárcel de la que no se puede escapar, y en una cárcel donde lo tienen total y absolutamente aislado, en donde no puede hacer lo que él quiera, y eso es lo que le molesta. Por eso él está apelando a sus derechos humanos, y ¿qué podemos esperar que haga su familia? El problema es que lo que él está buscando es que se consiga que se le extradite hacia México, y ya sabemos cómo él conoce, maneja la estructura del sistema aquí al interior de nuestro país, en donde lo que él busca no necesariamente es salir de la cárcel, sino seguir teniendo el control de los business y los negocios en una región donde él es la cabeza visible, pero es evidente que ya hay toda una estructura. Por eso es un cártel, en donde los familiares entran desde hace muchísimo tiempo en una estructura que, yo hablo, reitero, desde la perspectiva de historiador, no es nueva, ni es de este sexenio, ni es del anterior, ni es de hace 5, ni 10, ni 15 sexenios. Cuando nosotros nos ponemos a revisar desde la época virreinal, cómo va a haber agrupaciones delictivas coordinadas, no en el nivel que identificamos ahora, pero que sabemos que desde aquellas épocas incluso van comenzando a participar personas cercanas, se comienzan a relacionar entre los mismos asaltantes, robavacas, bandoleros. Esto lo encontramos en la época de Porfirio Díaz muy claramente marcado, y yo conozco del caso, porque mi tesis de licenciatura fue un catálogo de documentos carta de la colección Porfirio Díaz que se tiene en la Universidad Iberoamericana, concretamente del mes de abril del año de 1887, y hay dos casos muy concretitos sobre los que yo me enfoqué, que ambos tienen que ver con el bandolerismo, y uno de ellos es el levantamiento
que van a tener los grupos indígenas de la región del río Yaqui, allá en el estado de Sonora, y que pues ellos literalmente terminaron organizándose para defenderse de las agresiones que están recibiendo por parte de la Federación, sobre todo cuando llegó a hacérseles la división de su territorio, comenzar a fraccionar para comenzar a vender y comenzar a posicionar empresas extranjeras para la mejor y mayor explotación del río, y de esta manera también colonizar y hacer una mejor y más adecuada repartición a los habitantes de la región, que no suena mal. El problema es que a ellos nunca los consultaron y ellos nunca les preguntaron. Y con base en un cacicote que ellos originalmente tampoco querían, pero era el único que los podía unificar, José María Leiva, Cajeme, ellos se organizaron para tratar de defenderse de los ataques del exterior, y ellos, literalmente, desde la perspectiva de la Federación, se están comportando como bandoleros. ¿Por qué? Porque no están respetando las normas y las leyes, pero habría que revisar primero por qué no están respetando esas normas y esas leyes. Y la frase muy representativa de aquel contexto: Dios nos dio el río a todos, no un pedazo a cada uno. Ellos no están en contra de la repartición, no están en contra de la industrialización que les permita a ellos también desarrollarse. El problema es que es bien disparejo, porque las ganancias se van para ciertas agrupaciones, no para todos. Y el segundo caso es el de un personaje que solemos ubicarlo como un asaltante y un bandolero, y así se hablaba de él en las cámaras de diputados y senadores, que fue Heraclio Bernal. Nada más que cuando uno se pone a revisar ya con mucha atención y con muchísimo más cuidado, el hecho de que se mencione su nombre continuamente tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, de entrada ya se nos hace sospechoso, porque si lo están refiriendo tanto y se remiten a sus adjetivos como asaltante, bandolero y robavacas, pero 1 y 2 y 3 diputados y senadores lo están refiriendo constantemente, o están tratando de ponerse de acuerdo entre gobernadores de 3 diferentes estados, creo que nos queda muy claro que no es un simple bandolero. Ahí hay una estructura mucho más compleja y más elaborada, en donde además encontramos que hay estas incipientes organizaciones entre grupos de pueblos a los que ellos llegan a liberar, que son conocidos, que son respetados, que son parientes de la gente de allí, y que terminan acostumbrándose a ir en contra de la institución gubernamental que consideran que no está haciendo una labor adecuada, y terminan construyendo un modus vivendi justamente de las personas a las que ellos roban o asaltan. De tal manera que en aquella época, y es un caso muy interesante de analizar y seguir, en aquella época una de las cosas deseables, nos puede parecer increíble, pero una de las cosas deseables por las personas que viajaban a México era ser asaltados, porque se corría la fama de que los asaltantes y los ladrones mexicanos eran muy galantes, eran muy bien educados y eran muy respetuosos al momento que te estaban asaltando, ¿no? Entonces, esto, a alguno de ustedes le interesa, lo pueden revisar en mi tesis de licenciatura de la Universidad Iberoamericana, que se titula Catálogo de Documentos Carta de la Colección Porfirio Díaz, del mes de abril de 1887, en donde se revisaron la caja 12, los legajos 6, los legajos 7 y 8. Esos son los que específicamente a mí me tocó revisar. Obviamente hay más temas, pero llamaba mucho la atención cómo hay esta problemática que el Estado trata de controlar y no puede solucionar, en donde literalmente llegan a aparecer ya grupos de familias, cuando no grupos de pequeñas agrupaciones, de pequeños pueblos que hacen su modus vivendi de un modo de vida ilegal para tratar de sobrevivir y salir adelante. Por eso una de las intenciones de Porfirio Díaz era tratar de combatir justamente el contrabando. En este sentido, nos lo decía uno de nuestros profesores en la universidad, el problema del contrabando, el único problema, a final de cuentas, es intercambio comercial. El único problema es que no paga impuestos, y eso es lo que al gobierno le molesta, y utiliza alineamientos que no son avalados ni son correspondientes a la parte económicamente activa que al gobierno se le había reflejado. Por eso les interesa tanto enderezar la economía que nosotros llamamos informal. Y esto nos trae a la época contemporánea, porque nosotros sabemos que no solo con Andrés Manuel, sino también con el propio Enrique Peña Nieto, se insistió mucho con Felipe Calderón, claro que se dijo con Vicente Fox, y nos podemos empezar a echar la cadena para atrás. Toda esta búsqueda de combate al bandolerismo, de legalización de los negocios que impidan que exista el contrabando, y por supuesto la integración de la economía informal. El problema es que esta economía informal ha encontrado cada vez más vías de sustento y desarrollo en donde
no les conviene incorporarse a un modelo y un sistema donde las reglas las ponen otros. Ya tiene un tiempo, les estoy hablando de aproximadamente hace unos 20 años, en los que en una comida para ponernos de acuerdo que tuvimos en el Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, una muy querida maestra mía, ella y yo ahora somos los dos maestros más veteranos del Departamento de Historia, de profesores de asignatura, claro, de allá de la Ibero, la doctora Sonia Quirós. Nos platicó, porque ella es especialista en ejército mexicano, nos platicó mucha de la situación que a ella le toca a su vez comentar con muchos de los militares de los altos mandos. Les estoy hablando desde literalmente el sexenio de Vicente Fox, con conocimiento de lo que estaba pasando desde el sexenio, por lo menos, de Ernesto Zedillo Ponce de León, en donde ya desde aquellas épocas, y nos dio escalofrío lo que nos dijo, prácticamente ya no había ninguna forma ni manera de controlar los movimientos del narcotráfico, y por supuesto no se podía ya controlar desde aquellos tiempos todo lo que era la construcción de los cárteles, que ya ni siquiera son originarios de aquí. Perdón, al contrario, que ya también se hicieron originarios de aquí, porque antes era literalmente nada más lo que venían de los cárteles de fuera y que pasaban por estos lugares, el cártel de Medellín y todo esto que nosotros sabemos y conocemos. Esto nos lleva también a otra serie de puntos. Si nosotros nos ponemos a revisar la historia de lo que es el narcotráfico, sabemos que hay movimientos ilegales, pero de muy pequeña escala, en referencias que podemos encontrar desde las épocas de Porfirio Díaz, un problema que hubo también en la Ciudad de México en las épocas de Plutarco Elías Calles, para las épocas de Miguel Alemán, problemas de narcotráfico, pero de muy pequeña escala en algunos de los invernaderos de la Ciudad de México, o la venta de cocaína, por ejemplo, en frasquitos de mertiolate. Eso sabemos que era suelto. Hay un libro que generó mucha polémica desde que se lanzó al público a finales del año pasado, que es el libro de Anabel Hernández, que se llama El Traidor, y cuya promoción mayoritaria comenzó a hacerse a partir del año 2020. Anabel Hernández, con este libro El Traidor, sin entrar en demasiados detalles, si ustedes gustan podemos poner el enlace para que escuchen directamente la explicación de la génesis de cómo se elaboró este libro, pero ya leyéndole con un poquito más de detalles. Punto número 1. A nosotros nos plantean cómo literalmente hay una serie de acercamientos entre la familia del Chapo Guzmán, al que solemos ver como el más importante de los narcotraficantes en México, con el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador. Pero lo que nos plantea Anabel Hernández en una entrevista que hace por otra serie de circunstancias con el hijo del Mayo Zambada, los testimonios que ella nos va mostrando y las pruebas que ella nos va presentando nos muestran que de entrada no existían propiamente los cárteles en México bien organizados, bien estructurados, de gran fuerza y tamaño, todavía hasta las épocas de Luis Echeverría. Básicamente lo que se manejaba en aquellos tiempos era, sí, un acuerdo con ciertas autoridades, sobre todo fronterizas, para permitir el trasiego. No existía producción, desarrollo, transporte, era trasiego. Por aquí tienen que pasar y nosotros les ayudamos a que pasen a la venta del producto allá en los Estados Unidos. Pero esto se empezó a romper justamente con Luis Echeverría, en donde poco a poco empezó a aparecer ya una producción local que se fue organizando, desarrollando mucho más. Lo mismo que va a pasar con José López Portillo, y ya está bastante más que enquistada en la relación con las autoridades del gobierno. Y no es nada más una autoridad, o sea, no es decir, y el presidente de la República. No, está enquistado con representantes de las autoridades policiales, con los representantes de las autoridades de los militares y, por extensión, como se sabe que se manejaba la red de la corrupción desde las épocas, hablando de tiempos recientes, de Miguel Alemán, todas estas redes en donde se va desgranando la corrupción, empezando desde el más pequeñito, desde abajo, y empieza a subir, y también tienen que salpicar a los que están hasta arriba. Hay una caricatura muy famosa de Abel Quesada que nos muestra justamente esto, y estoy hablándoles del periodo de gobierno, ni más ni menos que de Miguel Alemán, para que nos demos una idea. El problema es que en tiempos de Miguel de la Madrid ya se ha metido en altas esferas del gobierno y se está organizando cada vez mejor. De hecho, recordarán que hubo la detención de 2 narcotraficantes, tal vez los más famosos y conocidos, de los primeros que nosotros comenzamos a identificar mediáticamente, que van a ser Rafael Caro Quintero
y Don Neto. Recordarán que incluso lo que trató de hacer Caro Quintero al momento de su detención es llegar a un arreglo con las autoridades y el mensaje que se le manda directamente al presidente de la República solicitando que se les deje trabajar libremente, que no los molesten durante un año, y él se comprometió a que lo que produjera en ese año les iba a permitir pagar por completo la deuda externa de México, que para aquellas alturas era, si mal no recuerdo, aproximadamente de unos 80,000 o 90,000 millones de dólares de los tiempos de la Madrid. ¿Sí? El problema es que cuando se revela esta información, uno de los que estaba pero bien metido en la búsqueda de la misma y sustentaba porque tenía los contactos para demostrarlo, era ni más ni menos que el periodista Manuel Buendía. Y ustedes saben lo que representó, además con el agravamiento de que hubo el asesinato de un agente de la DEA y toda la relación que también termina salpicando hasta la propia CIA, que también sabían lo que se estaba haciendo, que va a ser este agente es Kiki Camarena, si ustedes lo recuerdan. Todo esto nos muestra cómo se fue desarrollando, y el propio libro de El Traidor nos va haciendo historia de cómo fue creciendo todo esto. El problema es que esto está construido de tal manera que, así como sabemos que en muchas ocasiones los presidentes de la República, llámala quien quieras, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, primer ministro en su caso, o en el caso de México, el presidente de la República no es la máxima autoridad, por lo menos legalmente sí, de nombre sí, pero son otros grupos de personas los que realmente tienen el poder y son los que realmente mandan, y no es nada más uno o dos individuos, sino es una red muy compleja en donde el presidente pues tiene que cumplirles a todos porque fueron los que le permitieron llegar allá, y hay una serie de compromisos que incluso terminan siendo transeccionales. Bajo estos lineamientos, una de las cosas que te queda clara cuando lees y revisas el texto, el de Anabel Hernández, es que el narcotraficante más poderoso de México no es el Chapo. Él es el operador y es a él al que van a terminar sacrificando, pero hay otros que continúan haciendo su labor y no solo van a ser los más poderosos a nivel nacional, sino van a ser los más poderosos a nivel internacional, y que cuando las cosas no les convienen, no sirven, no funcionan, son capaces de sacrificar hasta su propia familia. Por eso la entrevista es con el hijo del Mayo Zambada, que por eso se le llama El Traidor, porque él va a terminar confesando una serie de cosas de lo que él se terminó enterando, de lo que hacía su propia familia y de lo que hacía su propio padre, pero el que termina pagando los platos rotos es él. Y una de las cosas que se nos queda muy grabada de lo que nos dice el hijo del Mayo Zambada es que literalmente, se lo dijo en alguna ocasión a su gente, literalmente nosotros trabajamos para el gobierno. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen tales ganancias de dinero que llega un momento en el que pues pueden invertir, ahora sí que en negocios lícitos, para acabar de limpiar todas estas cantidades de miles de millones de dólares que terminan ganando. Pero para poder haber llegado allí, tuvieron que pagar ciertas cantidades para que no los molestaran y pudieran trabajar sin ningún problema. Ellos incluso va a haber momentos en donde ya no tienen ni siquiera que seguir utilizando los recursos ilegales, sino que ahora ya pusimos nuestra fábrica, ya pusimos nuestra industria, ya creamos, porque además terminan creando empleos, construyendo caminos, se convierten en héroes locales, por Dios. Nada más que si pretende alguien entrar a quitarnos el dominio del negocio, primero muertos, literalmente, que permitirlo. Y esto dio como resultado que surgieran los carteles locales, los carteles del Pacífico, los carteles del Golfo, que al rato, inclusive ellos mismos llegaban a tener pactos, pero cuando aparecen nuevas agrupaciones como Jalisco Nueva Generación, etcétera, empiezan a tener pleitos entre ellos. ¿Y qué creen que puede hacer la autoridad? La autoridad no puede, no tiene el poder de fuego, no tiene la capacidad como para ponerlos parejos a todos. Y eso era justamente lo que nos platicaba la doctora Sonia Quirós. Ya para finales de Zedillo y para principios de Vicente Fox, las cosas ya eran incontrolables. Y ubiquen que Vicente Fox dejó la presidencia el año 2006. Lo único que pueden hacer, y eso es lo que nos dejó helados cuando nos decía la doctora, es que lo único que se puede hacer ya a partir de esos momentos es negociar. Y aquí es donde viene la disyuntiva.
¿Cómo que vas a negociar con el narco? Pues no te queda de otra, porque no tienes la posibilidad de ponerte al mismo nivel, porque además las autoridades también están salpicadas. Entonces, para que no me echen de cabeza a mí como institución, pues a ver cómo podemos hacer para llegar a un acuerdo, que es lo que va a pasar con Vicente Fox. Y con Vicente Fox se va a tratar de llegar a ciertos niveles de ciertos acuerdos, que obviamente si tratamos de demostrarlo legalmente, pues no lo vamos a encontrar, por Dios. Tienes que confiar en las fuentes colaterales y las fuentes alternas, porque obvio no firman un contrato, no hay contratos colectivos de trabajo para contratar a tantas personas para que se pongan a firmar a sembrar marihuana, pues. O te vas a encontrar que en los lugares donde tienen sus sembradíos y sus plantíos metidos allá en las regiones inaccesibles, cuando llegan los miembros del ejército, pues era clásico que se encontraban la reja electrificada y se encontraban los letreros de compañero soldado. Nosotros sabemos cómo te explota el sistema. Marca este número celular y con mucho gusto nosotros te incorporamos a nuestras filas. Nosotros sabemos que tú ganas al mes 6,000 pesos. Nosotros te ofrecemos que vas a ganar 20,000. Eso existe desde hace mucho tiempo. Cuando se quiso más o menos tratar de negociar, pues sí supimos que hubo algunas detenciones, el caso de Amado Carrillo, el caso de los Arellano Félix allá en Sinaloa, está el caso famosísimo del propio Julio César Chávez. ¿Se acuerdan cuando se le echó encima la autoridad que él originalmente había sido protegido de Carlos Salinas de Gortari, pero todo se vino abajo en los tiempos de Ernesto Zedillo Ponce de León, en donde lo acusaron de evasión de impuestos, etcétera, y lo llegaron incluso a acusar de colaborar con los narcos? Y una de las cosas que él explicó en un programa que originalmente no tenía nada que ver con esto, era algo colateral, le hicieron la pregunta de, oye, es que dicen por ahí que tú eres amigo de los Arellano Félix, e inclusive por ahí hay una fotito que muestra cómo estás posando con ellos. Y él comenta nada más, se ríe y dice, híjole, es que de veras ustedes no saben lo que es vivir allá donde yo vivo, ¿no? Toda la región en donde él es ampliamente conocido es la zona del estado de Sinaloa, la zona del estado de Sonora sobre todo, en el caso de Sinaloa. Y ya posteriormente en Baja California, que es donde él ya está viviendo de base. Y él platica que, por ejemplo, pues cuando él hacía sus fiestas, pues eran fiestas a lo grande, pues es el campeón del mundo, ¿no? Y todo el mundo lo quiere y todo el mundo lo adora en la ciudad, en Culiacán, que es a donde se traslada a vivir, porque él es de Ciudad Obregón originalmente. Y de repente dice, estamos en la fiesta, estoy con los cuates, todo el pueblo está metido ahí adentro, es puerta abierta para todo el mundo. Y de repente entran mis parientes o mis asistentes y me dicen, oiga, es que ahí lo buscan en la puerta. No, pues dejen pasar a todos, ¿no? Es que es alguien importante y como que sí necesitamos que usted ponga atención a esto. Y cuando ve quiénes son los que están llegando, pues ya sabes, con los regalos y la banda y lo que tú quieras. Y son los hermanos Arellano Félix. Y como él decía, les digo que no pueden entrar. Les digo que se queden allá afuera. Le digo a la gente que les cierre el paso y no los dejen entrar cuando ellos han trabajado, no produciendo droga, pero sí conduciendo camiones o sí abriendo una serie de negocios que funcionan por el tráfico del dinero y que inicialmente se hizo de forma ilegal, pero que ahora ha permitido que el pueblo entero, la ciudad entera florezca. Les digo que no pueden entrar a la fiesta de mi hijo. Si me dicen, ¿me puedo sacar una foto contigo, campeón? Le digo que no al narcotraficante más poderoso de esta región, de esta zona. Ahí es en donde tú te das cuenta de que ya en los 90 esto está pero fuertemente enquistado. Y lo que va a tratar el gobierno de Vicente Fox, que además no tiene mucha experiencia de negociación en este sentido, pues es tratar de llegar a algún tipo de acuerdo para que ellos por lo menos no sean tan descarados y yo dé golpes mediáticos, para que el pueblo, la gente del país piense que estoy haciendo mi labor, vea que estoy haciendo mi labor, ¿no? Porque además recuerden que vino la creación de la Policía Federal y todo eso va de la mano. El problema es quiénes van a ser los mandos y quiénes van a ser las autoridades. Y todos ellos estaban embarrados. Acuérdense mucho de lo que ya se sabía que se manejaba desde los tiempos de Arturo Durazo Moreno, en el caso solo de la Ciudad de México. La delincuencia organizada era
protegida por las propias autoridades de la Dirección Federal de Policía y Tránsito y de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, por si ustedes se acuerdan, cuando los judiciales funcionaban como los dichosos madrinas, ¿no? Ellos protegían y estaban divididos por sectores para saber qué se roba, cuánto se roba y quién lo roba, y si había alguna situación que se les salía de control, de inmediato ponían la solución si les interesaba quedar bien, o decían que no se podía hacer nada, pero ya se habían llevado también su tajada. Ahí les recomiendo que revisen la película Los Ladrones Viejos para que ustedes vean cómo funcionaba en aquella época. Para los tiempos de Vicente Fox empieza a tratarse de negociar. El problema es cuando viene la transición, cuando entra el régimen de gobierno de Felipe Calderón. Porque Felipe Calderón va a llegar a un entorno en donde ya saben, ya aprendieron que se tiene que negociar. El pequeñísimo inconveniente y el pequeñísimo problema es que ya están tomando demasiada fuerza ciertos agrupaciones criminales y ya no tiene ninguna fuerza el Estado como para tratar de combatirlos, y al momento de darle la razón y ponerse de acuerdo con uno de los grupos ilegales, el problema es que quiénes son los que quedaron fuera. Y por eso cuando yo le doy la preferencia a cierto grupo de narcotraficantes, el otro protesta, el otro se enoja y pues el otro reacciona. Por eso nosotros sabemos que se inició formalmente esta guerra contra el narco en los tiempos de Felipe Calderón, pero no es contra el narco todo, es contra el grupo que se le pone al brinco al grupo con el que yo ya había llegado a un acuerdo. Y hay momentos en donde se le sale esto tanto de control que todos los muertos que nosotros vemos que pasan no tienen ninguna intervención de las fuerzas militares, sino que son los muertos que entre ellos mismos están generando y están provocando, y a veces pues se va a terminar sumando también la intervención de las autoridades, que en realidad son espectadores, son convidados de piedra, porque ellos ya no pueden controlar esto. ¿Cómo se manejó la imagen para nosotros? Felipe Calderón está combatiendo al narco. En ese sentido, nosotros podemos entender que lo que están tratando de hacer es mantener una imagen de control cuando ya no la tienen desde hace mucho tiempo. Cuando viene la transición, cuando le toca subir al régimen de Enrique Peña Nieto, pues obviamente se encuentran todo volteado de cabeza de los acuerdos que a su vez ellos, la familia revolucionaria, había tenido. Recuerden que pertenece él al sector del Grupo Atlacomulco, y el Grupo Atlacomulco tiene una serie de redes de control político y obviamente hacia otras áreas. ¿Qué creen? Desde 1915, desde las épocas de la Revolución. Y todo lo que construyes a través de su fundador y base medular, que va a ser un diplomático, abogado y político extraordinario en el caso de don Isidro Fabela, pero que sienta las bases para la aparición de este grupo que muchas personas te dicen que ni siquiera existe. Pero esa organización y esa agrupación que controla toda la base política fuerte del Estado de México, de allí derivan una serie de representantes que van a ser gobernadores, que van a ser como el propio Isidro Fabela, posteriormente gente como Carlos Jan González, que Jan González no pertenece a la familia directa, pero es adoptado y protegido por esta organización. Y de los que van a ser derivados de ahí, pues creo que les suenan nombres como Del Mazo, apellidos como Del Mazo, de 3 generaciones. No estoy hablando de Del Mazo reciente, el que es el gobernador. Estamos hablando de su padre y estamos hablando de su abuelo. Y ellos a su vez que van a ser primos de una familia que van a ser los Peña. Pero si no me quieren creer, estamos mi esposa y yo construyendo la base genealógica de estas redes. Y esto les permite también entender esta estructuración de redes de poder. Hay un libro que van a generar Jorge Gil y Samuel Schmidt, que se publica por ahí de 1998, ya sería un poco viejito, aunque se ha ido actualizando, que se llama La Red Política en México, y que les permite ver cómo es un grupo, un entorno de ciertas familias que son las que durante los últimos 80 años han tenido todo el control. No es que se reúnan las familias como si fuera la mafia del Padrino, o sea, hay que entender que esto es más complejo y más refinado, pero que es a través de todas estas redes que se han tenido que ramificar, y con la entrada de los dineros han tenido que aceptar las influencias de agrupaciones que no tienen que ver ya nada con la política y sí tienen que ver con la generación de ganancias multimillonarias, que es justamente donde entra el narco. Eso es lo que empieza a demostrar Manuel Buendía y le terminó costando la vida.
Y cuando se empezó a tratar de criticar abiertamente esto, se empezaron a modificar o a tratar de modificar las normas y las leyes para que aquel que cuestione lo que la autoridad está haciendo tendrá que ser enjuiciado por las modificaciones legales que se pretendieron en aquel momento a las leyes de radio, televisión y cinematografía. Esa nunca nos la platican. Lo que se identificó en su momento como la ley Mordaza, y que si no pasó no fue porque no quisiera un presidente al que nosotros vemos de un rango muy bajo. No lo vemos como el más destacado, lo vemos como hasta tímido, lo vemos como introvertido, pero fue de los que más quisieron ejercer el poder de la manera legal para impedir que hubiera cualquier crítica en contra del gobierno. Ah, y por cierto, ¿quién creen que era su secretario de Gobernación? Manuel Bartlett Díaz. ¿Qué podemos esperar cuando llegue este nuevo régimen de gobierno que dice que va a cambiar todas las cosas? Evidentemente, aunque quieran hacerlo, no pueden. Y ellos, a su vez, sin olvidar que tienen raíces perredistas. Y sin olvidar que varios de sus funcionarios fundadores tienen raíces priistas. Bartlett, Porfirio Muñoz Ledo, el propio Andrés Manuel López Obrador. No son cosas que yo me estoy inventando, son cosas que ustedes pueden checar en los distintos historiales de las fuentes confiables y verificables. Ellos también tienen sus nexos y sus redes y no van a llegan al poder, no van a poder llegar a cambiar toda la estructura. Porque además, si ustedes se han fijado en ese video, no solo aparece el señor presidente de la República, también aparecen otros funcionarios de gobierno entre los que podríamos detectar gente relacionada con la gubernatura y con la alcaldía. Revisen con cuidado. La camioneta en la que llevan a la señora, ustedes revisen cuánto cuesta una camioneta. Así. Nosotros nos fijamos, pobrecita señora. Nadie tiene nada en contra de una señora ya grande. Pero tenemos que entender que su familia se dedica a eso y ella lo sabe y lo tolera. ¿Sí? Y que ella sabe y tolera lo que hacen sus hijos. Nada más que como es el negocio familiar, híjole, pues es que aquí nosotros, pues es que ve la cantidad de empleos que generamos. Sí, pero también ve la cantidad de vidas que estás echando a perder. Ustedes saben cuánto se le paga a un halconcito. Entendiendo, bueno, de entrada, saben lo que son los halconcitos. Son los jóvenes, son chavitos, secundaria, prepa, cuando no más chicos de nivel primaria, que son los que están en las orillas del camino, disque jugando, disque viniendo, oyendo a la escuela, etcétera. Pero ellos nada más son halcones, están viendo. Están en la parte de arriba de los puentes. Nada más van checando, sacan su radio. Viene una camioneta roja con placas fulanitas y vienen 3 personas que no son de aquí. Por eso les detectan y les cae inmediatamente. Cuando entran las autoridades a Badiraguato, si llegan ahí en un encuentro casual, como además nos los hicieron pintar, pues caramba, si ya tienen lista la mesa, ya tienen listas las tortillas y tienen listos los platillos para taquear. No me salgan con que esto fue algo totalmente circunstancial. Los que conocen tantito de historia, ¿cómo le hizo para ponerse de acuerdo Napoleón con el Papa? Por Dios. Pactan un encuentro circunstancial para ponerse de acuerdo. La gente de Vicente Guerrero, cuando ya no pueden seguir sosteniendo el movimiento y quieren dialogar, en este caso con las autoridades virreinales, que también ya se dieron cuenta que no van a llegar a ninguna parte porque además se están haciendo cosas que ya no les convienen, Vicente Guerrero empieza a encontrar la manera de ponerse de acuerdo con un Agustín de Iturbide, que también busca la manera de casualmente ver cómo podemos llegar a un acuerdo, un arreglo. ¿Ustedes creen que esto es nuevo? ¿Ustedes creen que esto es espontáneo? En donde además ves representantes de la alcaldía y representantes del gobierno del estado conviviendo también con el presidente y en la parte de atrás el hermano mayor del Chapo, buscado oficialmente por las autoridades norteamericanas. ¿Por qué se dialoga con ellos? Porque tienen que hacerlo. Porque no les queda de otra. Porque ellos no tienen ningún control y ellos no tienen ningún poder allí. Al contrario, ellos están para servirles y ellos están para ayudarles. Este es el entorno que ustedes se pueden encontrar
además con ciertas circunstancias de las características personales de un presidente que comparte ciertos rasgos. Por ejemplo, mencioné hace un rato el caso de don Arturo Durazo Moreno, el jefe de la policía, que se quiso hacer general cuando a él no le correspondía esto. Y hay un documental que pueden encontrar ustedes en YouTube que se llama Verdaderamente Durazo, y que nos habla de algunas de las peculiaridades psicológicas que tenía el señor, que eran narcisismo, megalomanía, delirio de grandeza. Por si encontramos que algunas de esas características a lo mejor corresponden con las de cierto personaje que está sentado en la silla presidencial contemporánea. O también, yo soy muy admirador, ustedes lo habrán notado por el manejo de la tecnología que yo utilizo, de todos los productos de la marca de la manzana. Pero también, si ustedes conocen un poco la historia del fundador de esta marca de la manzana, Steve Jobs, había algo que le distinguía para cuando él quería negociar. Y es lo que de repente la gente no le costaba mucho trabajo entenderlo. Trabajar con él era un sufrimiento muy fuerte, porque o se hacían las cosas como él decía o estás despedido. No me sirves. Y es lo que ustedes pueden encontrar escrito y descrito en el libro Steve Jobs, que escribió Walter Isaacson, el famoso libro blanco gordote con la foto de él en blanco y negro en la portada. Y es su famoso campo de distorsión de la realidad. Si tú logras entender cómo funciona el campo de distorsión de la realidad, te vas a llevar muy bien con él. El hecho de que si te ofende, te insulta, te agrede, te mienta la madre, con perdón de la expresión, no es porque esté peleado contigo, no es porque te odie, es la manera en la que él te dice las cosas. Y una vez que la gente empezaba a entender ese campo de distorsión de la realidad, entonces funcionábamos perfecto. ¿Pero eso qué significa? Esa mi manera. Yo me fabriqué a mí mismo y me costó mucho trabajo. Por lo tanto, se hacen las cosas como yo digo. Esa característica como que nos suena también de algunos otros representantes de gobierno, ¿no? Entonces, en este sentido, quiero que ustedes vean en lo que yo he tratado de mencionarles, e iba a ser algo mucho más corto, pero me empecé a acordar que hay ciertos temas que yo he estado trabajando por las materias que yo imparto en la Ibero, o lo que circunstancialmente me tocó estudiar en mi tesis de licenciatura, y nos damos cuenta que poder cambiar esto no es de un día para otro. Se podrán decir muchas cosas acerca de este video. Que si se respeta al anciano, que sigue siendo Andrés Manuel una persona muy sencilla y muy humilde. Sí, pero ¿con quién está negociando? Y si lo quiere hacer a título personal, que haga lo que se le hinche su regalada gana. El problema es que es el presidente de la República. Y esto lo único que nos demuestra es que de entrada es un negacionista, que de entrada distorsiona la realidad a su antojo. Creo que no necesitamos tener un doctorado para darnos cuenta de ello. Y percatarnos de que esto también distrae de las situaciones que se están viviendo aquí y ahorita. El problema cuando hablamos de esos distractores es que ya no hay manera de que los distractores se bloqueen los unos a los otros cuando la realidad termina superando a la ficción. Estas no son cortinas de humo, ya quisieran. Ya quisieran. Esa es la realidad del país en el que nosotros estamos viviendo, encerrados en nuestras casas, saliendo limitadamente, no pudiendo ir a trabajar las personas que, si no trabajan y no ganan en el día, no comen. Acabo de venir de un puesto donde hacen huaraches, un pequeño restaurancito, y me platicaba justamente el dependiente, que es amigo ya mío, cómo se desplomaron las ventas. ¿Y cómo sintió cuando les dijeron que en la fase en la que nos encontramos ahorita, pues se va a extender la orden de mantener las ventas restringidas hasta el 30 de abril? Y me dice, y los otros negocios están peor que yo. Yo todavía medio saco algunas cosas. Esa es parte de la realidad que estamos enfrentando en el aquí y en el ahora, y que no va a cambiar con un tronido de dedos, más los otros retos, el de la contaminación, el del calentamiento global, que nada más no acabamos de entenderlo, y menos con gente negacionista como Trump.
que le quiere echar la culpa de todo a China, y ellos ya tienen muertos, más muertos que la propia China. Para algunas personas que andaban diciendo que era una invención lo del coronavirus, que ustedes saben que en México hay muchos que lo niegan, que no es cierto, que todo lo que está saliendo es inventado. Y además, gobernadores que están peores, que te dicen que son inmunes porque son pobres. Por cierto, pertenece al mismo partido que el propio Andrés Manuel. El problema es que estamos viendo cómo llegan grupos de resentidos al poder que lo que quieren es venganza de algo que se hizo indebidamente también con los regímenes anteriores, y ahora sí que si hay alguien que tiene responsabilidad de por qué estamos con este tipo de gobernantes, es por todo lo que se construyó atrás. Ahora sí que la culpa no es nada más de Andrés Manuel, pero creo que esperábamos algo más decente, que por lo menos se tratara, se intentara llegar a algún acuerdo honesto y verdadero como se supone que él se presenta. ¿Pero qué nos encontramos? Nos encontramos exactamente lo contrario. Es por eso que nosotros debemos de darnos cuenta que con la herramienta que ellos llegaron al poder, los años electorales que vengan en elecciones locales y en elecciones federales, tenemos que hacer uso de nuestras facultades para, así como permitimos que llegaran ellos, porque recuerden, no es solo, no es Andrés Manuel, el problema no es Andrés Manuel, el problema es el entorno que lo sostiene y que se permitió que llegara a través de la democracia. De un pueblo que decide votar porque está harto, porque también creen que van a recibir ciertas prerrogativas, y otra parte que decide no hacerlo, porque no sirve absolutamente de nada. Les recuerdo una cosa que hizo Hitler, asesorado con las personas adecuadas. Hitler llegó a estar donde estuvo por las personas que hubo alrededor de él. Venceremos a la democracia con las armas de la democracia. Mucha atención y mucho ojo con ese tipo de cosas. Y aquí también hay que ver cómo este manejo de información, desgraciadamente, también es mal utilizado por personas que ven perder sus propios negocios, que ya no reciben la misma protección, y además con este entorno en donde, pues ustedes lo están viendo conmigo. Tengo mi cámara, tengo mi micrófono, tengo mi computadora para subir la información a internet y tengo mi canal en YouTube. Y con esto ya me convertí en líder de opinión. Cuando uno hace las cosas honestamente, pueden salir cosas muy positivas. Pero también, como lo dijo y cito en este caso, parafraseo, no es cita exacta, al famosísimo Humberto Eco, el problema de las redes sociales es que han liberado una digamos, legión de idiotas que ahora opinan libremente de lo que quieran, en comentarios que a lo mejor se hubieran quedado en el rincón de una cantina, se hubieran quedado en una banqueta echando café, pero ahora resulta que todos tenemos voz y voto, pero no siempre sabemos fundamentar lo que estamos diciendo. Por eso tenemos como líderes a Boris Johnson en Inglaterra, Andrés Manuel en México y a Donald Trump en los Estados Unidos. Algo estamos haciendo muy mal. Y la democracia por sí misma no soluciona las broncas ni soluciona los problemas. Mi participación como ciudadano no se limita nada más a ir a ejercer mi voto. Tenemos que estar encima de nuestros representantes. Recuerden que Andrés Manuel es el primer mandatario de la nación. Pero entendiendo que mandatario no es el que manda, Mandatario, legalmente hablando, es la persona designada por un grupo de personas para que administre y gestione los asuntos de gobierno. Él no es nuestro jefe, él es nuestro empleado. Y él, a pesar de que pudiéramos, como él lo dice, ¿tú por quién votaste? ¿Tú de qué periódico vienes? Un buen político no hace eso. Un político no hace eso. ¿Por qué? Porque el presidente gobierna para todos. Y se tiene que olvidar de colores y se tiene que olvidar de partidos. Gobierna para todos. Y es nuestro representante, no es nuestro jefe. Y eso iba para Salinas, iba para López Portillo, iba para Cedillo, como para Fox, como para Felipe Calderón. Los que tenemos que abrir los ojos somos nosotros y hacerles entender cómo ellos, si siguen distorsionando la realidad, se van a enfrentar a lo que Porfirio Díaz dijo en algún momento:
de Madero, que creía que con democracia se solucionaban todos los problemas. Cuando puedan, lleven el curso conmigo de Historia de México. Madero ha soltado al tigre. A ver, ahora quién lo puede controlar. Mucho cuidado con los gobernantes de ahorita. Mucho cuidado. Porque si no, de veras van a soltar al tigre. De veras. Depende de nosotros. Que el tigre dé zarpazos controlados para mantener el orden y no destruya todo a su paso. Depende de nosotros, no depende de él. Espero que les sirva la reflexión. Que tengan muy buena tarde.